Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así llegamos a la sección de Doctrina Profunda del día de hoy. Bueno, comenzando el tema acerca del ayuno, tuvimos un pequeño intervalo resolviendo esta cuestión importante acerca del número 40, porque la parte más fundamental del ayuno en cuanto a Moisés, en cuanto a Elías y Cristo, que son las referencias más fuertes, al menos en el ayuno, tenían que ver con el número 40 y tuvimos que hacer un paréntesis y resolver el día 40. Para los que no han podido escuchar, les recomiendo que escuchen el estudio del número 40. El número 40 significa plan de Dios y cada número 40 te muestra una etapa del plan de Dios. Desde que no conoces a Dios, con los 40 años que Moisés está en el palacio, es un espejo de cualquier persona que no conoce a Dios ni sus planes, siguiendo, por ejemplo, con los 40 días de embalsamado que estuvo Jacob antes de ser enterrado, Nínive, 40 días predicándose, esto habla del arrepentimiento, tiempo de arrepentimiento, etc. Luego pueden escucharlo detenidamente. Hemos hablado una primera parte del ayuno y hoy vamos a hacer un repaso rápido y hacer el cierre de esta enseñanza acerca del ayuno. Sabemos que el ayuno entonces es abstinencia de alimento, en algunos casos puede ser de alimento sólido e incluso de líquido. ¿Cuáles son los objetivos o causas? ¿Qué es lo que mueve a la gente a hacer un ayuno? Bueno, por ejemplo, haciendo un resumen para que a la gente le quede claro o a los amigos, se hace como forma de ganarse el favor de Dios con un sacrificio físico y emocional. Esto es importante porque es una función fuerte del ayuno. Se hace el ayuno para conseguir algo de Dios. Como segundo punto, se hace para mostrar a Dios externamente una angustia del alma, para que Él tenga misericordia o intervenga en un asunto. En uno se hace para ganar a cambio de un sacrificio emocional y físico, y en el otro se hace como para dar lástima, por así decirlo, para que los jóvenes o niños entiendan, para mover a Dios a misericordia, para que Dios, al vernos exteriorizar, es decir, mostrarlo por fuera, porque cuando uno sufre una angustia del alma, nadie puede dimensionar cuán triste, cuán amargado o cuán solo está ese corazón. Pero cuando se muestra en un ayuno y comienza a deteriorarse la salud, la persona pierde peso, entonces uno dimensiona que el estado interno es bastante pesado de sobrellevar. De esa manera le mostraban a Dios que lo que estaba adentro era muy grave y lo exteriorizaban a través del ayuno. Es una forma de mostrar a Dios externamente lo que pasa adentro y que Él tenga misericordia. Punto 3. Demostrar un acercamiento a los valores de Dios por medio de una confesión pública. Esto lo hizo Esdras, Nehemías. Un día declarar ayuno, y ese declarar ayuno es como decir: a partir de ahora nosotros somos hijos de Dios, o al menos vamos a comenzar a hacer lo que se debería hacer como hijos de Dios. Y esto no es una pura palabrería, sino que lo vamos a demostrar con un ayuno. Es una manifestación externa de una convicción que nos ha nacido ahora de volvernos a Dios. Es demostrar un acercamiento a los valores de Dios. En el punto 4, también uno de los objetivos que persigue, o de las causas que mueven a una persona a ayunar, es tratar de convencer que nuestro arrepentimiento es verdadero y no solo de palabra. Por ejemplo, en Nínive la gente ayunó. Todos podrían haber dicho: Señor, nos arrepentimos, y levantar la mano al cielo, pero eso quizás podría ser interpretado como una simple
palabrería nada más. Entonces, cuando uno eso lo refuerza con un ayuno, o lo muestra con un ayuno, tratamos de convencer a Dios de que lo que estamos sintiendo es verdadero y es fuerte, y lo confirmamos con un acto externo, como muestra de arrepentimiento. También se puede hacer como sacrificio por las necesidades de otro, o intercediendo. El salmista dijo: cuando ellos se enfermaron, yo ayuné por vecinos, amigos, seres queridos, como un sacrificio que se hace para pedir el bienestar de otro. Todo esto entendido en un tiempo antiguo. Luego lo veremos cómo funcionaba en el Nuevo Testamento. Luego, además de demostrar un arrepentimiento verdadero, ayunar por las necesidades de otros, tenemos también otro punto, como un sacrificio para mantener comunión con Dios y obtener bendición espiritual. Por ejemplo, los ancianos en el Nuevo Testamento buscaban a Dios en oración y con ayuno, y a ese sacrificio ellos lo tomaban como algo que los iba a acercar a Dios para darles la comunión y la sabiduría para guiar a la iglesia primitiva o poner los líderes o los obispos o ancianos que iban a quedar en cada congregación. También se hace como una muestra de dolor que, sin estar asociada a Dios necesariamente. Esto es importante saberlo, muy importante. El ayuno se hace también como una muestra de dolor, pero no dedicada a Dios. Simplemente como cuando uno está rebelde y se va a su cama sin comer, un joven que dice no voy a comer. Bueno, en este caso no es como una cuestión de rebeldía, sino como una muestra de dolor. Lo hizo Acab. Dice que Acab quería la viña de Nabot y como no pudo conseguirla, no se la quiso vender, se vino enojado, se acostó enojado como un niño y no comió. Jonathan también ayunó, amigo de David, porque su padre lo quería matar a David y le tiró incluso una lanza a Jonathan, y Jonathan se acostó y no comió, es decir, ayunó, pero como muestra de dolor, sin tener ninguna asociación con Dios. Cualquier ser humano puede, por desgracia, por una situación, simplemente dejar de comer. También se ayunaba para legitimar o darle apariencia de verdad a un asunto. Jezabel dijo: vamos a matar a Nabot y vamos a inventar que Nabot inventó tal cosa para que le venda, para apoderarnos de la viñez y que se la dé a mi esposo Acab, pero para que la gente vea como que este asunto es serio, declaremos un ayuno. Entonces, cuando se declaraba un ayuno, la gente entendía que era una cuestión espiritual, era una cuestión de Dios, era un asunto de Estado, pero en el cual el Estado se volvía a Dios. Es como cuando los políticos van a las misas una vez al año, quieren mostrar como que su política está involucrada con Dios y nada que ver, solo es una apariencia. Bueno, también se puede ayunar simplemente por una mera apariencia. También se puede ayunar buscando estar en paz con su propia conciencia y sentirse merecedor de bendiciones. Dice que un fariseo iba y se puso en pie en la sinagoga, en el templo, y para sí mismo, sin hablar nada, decía: gracias Dios, porque oro, doy mis diezmos y ayuno. Y dice que había otro, más allá atrás, publicano, una persona que cometía errores, que estaba tirado de rodillas diciendo: Señor, sé propicio con mi alma pecadora. Entonces, aquí lo pone la Biblia como aquel que ayuna, pero más bien para sentirse cerca de Dios. Él, no en realidad buscar la bendición de Dios, sino apagar su conciencia. Él cree que con eso cubre como una cuota de cercanía con Dios y hace de vez en cuando un sacrificio y se siente, no le importa buscar la voluntad, le importa lo que su conciencia le diga. Su conciencia le dice que de tanto en tanto ayunando paga las faltas que hace. Simplemente esto. Y por último, puede ser una práctica no de la carne, sino del alma y del espíritu, para ser un canal de bendición a otros y buscar santidad, mostrando el cambio interno, no a través de un sacrificio carnal, sino por medio de nuevas conductas de misericordia y de fe hacia otros, además de buscar cambios genuinos en nuestro interior. Este ayuno último es el ayuno de Isaías, que es una práctica no de la carne, no tiene nada que ver con comer o no comer, sino una práctica del alma. Es como un ayuno del alma y del espíritu, en la cual
uno quiere ser un canal de bendición a otros y busca la santidad. No busca hacerse santo 2 días o 3, lo que duró el ayuno. Busca vivir en santidad todos los días de su vida, mostrando un cambio interno genuino, no un día que toque con bombos y platillos que ayunó. No a través de un sacrificio de la carne, sino a través de conductas de misericordia, de fe hacia otras personas y de buscar un cambio en nuestro interior. Este es el ayuno de Isaías. Estos son los principales motivos o causas que mueven a las personas a ayunar, según los textos bíblicos. El ayuno puede ser útil. Zacarías 7:5 habla de que todo el pueblo, los sacerdotes, inútil puede ser, en primer lugar, no tener ningún impacto para nada. Dice, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y el 7º mes de estos 70 años, habéis ayunado para mí, dice Dios. Esto lo pueden encontrar en Zacarías 7:5. Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros, como Dios dice, lo que hacen no surte ningún efecto, es una pérdida de tiempo, un ayuno inútil. Esto es cuando la gente quiere ayunar porque quiere algo para ellos, creen que así se van a espiritualizar en 2 días o en 3, lo que no hacen en 5 años. Es inútil, no sirve para nada realmente. Puede ser un ayuno provocador de ira, que en lugar de ser inocuo, inútil, provoques a Dios y lo hagas enojar. Jeremías 14:12. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. Jeremías 14:12. Es un ayuno que provoca a ira a Dios, que lo ofende a Dios. Y luego el ayuno útil, Joel 1:14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Dios. 3 posibilidades. ¿Es inútil? ¿Lo hace enojar a Dios o sirve para algo? El ayuno ya hemos dicho que es de algunas creencias, no necesariamente cristianas, también eran de personas incrédulas. Dijimos que solo muestra de dolor sin estar asociado a Dios necesariamente. Hemos hablado ya de Jonathan, Acab, aflicción y angustia en el alma. Hemos hablado del ayuno de David, de Salmos 109:24, Esdras 10:6, cuando se sentían afligidos y ayunaban. Para legitimar una apariencia, ya hemos dado el texto en el primer aspecto. Como señal de humillación, hay muchos textos. Primera de Reyes 21:27, Acab, cuando oye las palabras, porque Acab ayuna otra vez, pero esta vez Dios lo escucha, porque dice que Dios lo reta porque su esposa manda a matar a Nabot, y él se queda con la viña, y dice que Dios lo reta, le ejecuta juicio a través de un profeta, y él dice entonces, a través del profeta Elías, no cualquier profeta, y él dice que entonces anduvo humillado y ayunó, y Dios lo escuchó y dijo que por cuanto vio que su arrepentimiento fue genuino, no iba a venir el mal en sus días. También como confesión pública lo hemos visto en Esdras 8:21, muestras de dolor también en Esther, cuando todo el pueblo, sabiendo que venía un mal sobre ellos, ayunaron porque no había otra manera y el dolor que venía era muy grande. Esto también esta muestra de dolor también se puede ver en Salmos 69:10, afligí con ayuno mi alma. Primera de Samuel 31:13, dice que tomando los huesos los sepultaron en Jabes y ayunaron 7 días. Esto es cuando sepultan a Saúl. Un ayuno de dolor, una muestra de dolor del alma. Intercesión por la necesidad ajena, ya lo hemos visto, Salmo 35:13. Convencer a Dios de nuestra petición, lo hacemos para convencer a Dios, Isaías 58:3. Búsqueda por entristecimiento de las desgracias que le toca vivir al país, Daniel 9:3, Nehemías 1:4, los dos ayunaron por lo mismo, por el dolor del duelo, hacían como un duelo por las desgracias, es como estar en una guerra, en un cataclismo, algo así. Ellos estaban 70 años como esclavos en Babilonia. Como muestras de cambio de actitud, lo hemos leído, proclamad ayuno, Joel 1:14, para impresionar a otros. Esto es Mateo 6:16, dice, Dios dijo, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Es decir, Dios dice no les sirve para nada. Porque ayunan para
para mostrar un gran crecimiento espiritual, una apariencia de que son algo, cuando los verdaderos cambios no se dan por un enloquecimiento de un ayuno o de 20 ayunos, sino por una dedicación constante del poder de una vida indestructible. Para estar en paz con la conciencia, ya lo hemos dicho, el fariseo, Lucas 18:11. Mucha gente cita Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. Hemos dicho que hay que ser cuidadosos, que la palabra ayuno no figura en los manuscritos más antiguos, por lo cual no deben apoyarse en ese texto. Muestra de humillación, cuando Saúl se levanta, dice, Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, dice, no veía a nadie. Esto es cuando se encuentra con Dios, Hechos 9, 8 y 9. Entró a Damasco y allí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Muestras de humillación, arrepentimiento, y quería buscar la guía de Dios porque salía de una crisis muy grande, de ser un perseguidor, y llevaba a la gente para que incluso pierdan las vidas o los echen a la cárcel. Buscando la guía de Dios, Hechos 14:23, cuando ponían ancianos, y dice que oraban con ayunos, ellos sentían que se acercaban más a Dios. Muestra de consagración y búsqueda, Lucas 2:37, dice que había una viuda, esta la madre de Juan el Bautista, que hacía ayunos, buscaba a Dios. Lucas 5:33, los discípulos de Juan le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los tuyos comen y beben, dice, y nosotros que somos discípulos de Juan nos matamos ayunando. Jesús dijo, no pueden ayunar si están en plena bendición. Si el marido está presente, si Cristo está con ellos, no hay motivo para que ayunen, porque el ayuno es tristeza, el ayuno es dolor, el ayuno es flagelo de la carne. Hechos 10:30 dice que Cornelio también, 4 días, dice, estaba sin comer hasta la hora 9. Dice, estaba yo en ayunas, dice, ¿no? A la hora 9. La hora 9 serían como las 3 de la tarde, más o menos. Las 3 de la tarde. Hechos 13:2, ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé. Dice que ellos buscaban a Dios y ayunaban y Dios les habló. Ellos lo tomaban como parte de una búsqueda espiritual. Búsqueda de la voluntad de Dios también, en Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto es buscando la voluntad y la bendición de Dios, en Hechos 13. Entonces vemos que el apóstol Pablo cuenta que sus ayunos, esto lo hemos citado antes, 2 Corintios 6:3 al 6, habla, dice, yo anduve en paciencia, tribulación, en azotes, cárceles, en tumultos, trabajos, desvelos, en ayunos. Entonces mezcla el ayuno como parte de esos esfuerzos y sacrificios, tumultos, cárceles, trabajos, etc. 2 Corintios 11:23 vuelve a poner el ayuno en contexto de sacrificio y de esfuerzo. 3 veces he sido azotado con varas, apedreado, padecido de naufragio, de noche, de día, dice, en peligros de ríos, de ladrones, en peligros de minación de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, peligros del mar, de los falsos hermanos, del trabajo, la fatiga, desvelos, en hambre, sed y en ayunos, frío y desnudez. Vuelve a poner otra vez el ayuno como parte de un esfuerzo y de un sacrificio. Hemos visto entonces que también se puede ayunar fuera de la voluntad de Dios. En Hechos 27:33 se cuenta que Pablo iba en una embarcación, y esto es sorprendente, porque dice la Escritura que estos hombres hacía 14 días que estaban en ayuno. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os digo y os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aun un cabello de vuestra cabeza va a perecer. Y habiendo dicho esto, tomó pan, lo dio gracias, él empezó a comer y animó a la gente y comieron y se dieron cuenta que el ayuno, sin estar en la voluntad de Dios, sin ser una persona agradable a Dios, no tiene ningún tipo de sentido. Es un sacrificio inútil. Lo importante era que Dios sea favorable y propicio a nuestras vidas, y el ayuno no va a ser lo que no hace nuestra conducta diaria. Por eso es que la Escritura habla, Dios después nos habla del ayuno de Elías, ya lo hemos citado, Elías. El ayuno de Elías, el ayuno de Moisés y el ayuno de Cristo son ayunos diferentes a cualquier ayuno.
El ayuno de Cristo es como una consecuencia de estar en la presencia de Dios. Es como cuando alguien está enamorado y se olvida hasta de comer. Cuando alguien está entusiasmado haciendo algo que le gusta, hay gente que ha estado jugando 24 horas y no se levantaba ni para ir al baño ni para comer, para no perder algo, que están apasionados, una partida o algo. El vicioso también, el que juega el ludópata, el que está esclavo de los juegos de azar, no quiere ni siquiera perder el tiempo para ir al baño, para hacerse algo para comer. Cuando uno está en la presencia de Dios, la presencia de Dios nos cautiva, que se nos cierra el estómago y no hacemos ningún tipo de sacrificio porque es su propia presencia sosteniéndonos. Esto ocurrió con el ayuno de Elías, a quien Dios le hace una comida y los sostiene. El ayuno de Cristo, a quien los ángeles le servían, es decir, lo alimentaban espiritualmente. Y el ayuno de Moisés. Todos los ayunos ocurren en un mismo lugar. Uno ocurre en el monte de Dios, en el monte Horeb. Otro ocurre en un monte que, sin ser el monte de Dios, se transforma en un monte de Dios, que es el de Cristo, en su llamado. Y otro es camino al monte Horeb, camino al monte de Dios, que es con Elías. Ya sabemos que los números 40 en todos ellos tienen un significado muy importante. Y por último, tenemos el ayuno de Isaías. Ahora, todo este ayuno, alguno dirá, ¿cuál es la enseñanza que tiene con el resto de las doctrinas de la Biblia? Porque si se toma con un sacrificio, ¿es la voluntad de Dios? Todo depende de cómo vos lo tomes. La Biblia dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, dice Salmos 46. Has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro que está escrito de mí, a hacer tu voluntad, Dios mío. Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia a la congregación, dice, y he aquí, no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Es decir, soy una persona que da testimonio, que habla a otros, soy un canal de bendición. Y luego dice la Escritura, entonces continúa diciendo la palabra, que Dios, sacrificio y ofrenda no te agrada. Entonces, ¿cómo se puede complementar si sacrificio y ofrenda a Dios no le agrada? ¿Cómo se complementa esta doctrina con el ayuno? Bueno, esto es para aquellas personas que realmente consideran al ayuno como un sacrificio. Si el ayuno para vos es un sacrificio, realmente no tiene sentido que lo hagas. Vas en contra de la voluntad de Dios. Porque realmente no cumple el objetivo principal. Va en contra de la doctrina acerca del sacrificio. Dice la Escritura, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Esto está en Hebreos 10:5. Mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro, como en el rollo del libro que está escrito acerca de mí. Esto es una cita de lo que hemos leído antes, del texto que está en Salmos 46. Pero en este caso habla muy claramente, dice, me has preparado cuerpo, me preparaste cuerpo. Si bien esto habla de cerca de Cristo y habla de que lo que Dios quiere no es un sacrificio físico, sino un sacrificio del corazón y del alma, es decir, una entrega de nuestra voluntad, porque Cristo en el Getsemaní hizo la mayor entrega y luego lo confirmó en la cruz. Si nosotros no podemos dar un sacrificio del corazón y del alma, vamos y caemos en el otro, que es un sacrificio externo y que tiene poca influencia. ¿Cuánta gente ha ayunado 40 días y luego terminó divagando y mintiendo cosas? Porque las ansias de querer ser alguien, la vanagloria, el querer ser exitosos, los llevaron a tropezadero. ¿Cuánta gente ayunó 5, 10, 15 días para mostrarse espiritual, pero después consumen pornografía, no pueden superar su carácter, caen en pecado? Entonces Dios dice, yo lo que quiero es tu cuerpo, tu mente, tu ser. Ahí es donde quiero habitar, no un sacrificio que se vea por fuera. Dios no mira lo que mira el hombre mira la cara demacrada,
Yo quiero ver el corazón demacrado. El corazón, dice la Escritura, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pero claro, el ayuno es más fácil porque es un sacrificio de vez en cuando. El otro es lo que dijo el apóstol Pablo. Os aseguro, hermanos en Cristo, que cada día muero para hacer tu voluntad. Cada día muero. Entonces, el ayuno como tal, si se plantea como un sacrificio, va en contra de toda doctrina bíblica. Porque dice la Escritura que hizo falta un solo sacrificio, dice Hebreos 10:12, por los pecados para siempre. Y luego el Señor se sienta a la diestra de Dios Padre. No hace falta ningún sacrificio más. Con el de Cristo ya quedó pagada y saldada y cumplida toda cuota necesaria de sacrificio. Esto es congruente con lo que ya el Señor había hablado en Isaías 58:3, hace muchos años. Porque dicen ayunamos. Escuchen lo que les dice Dios. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos, a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída a lo alto. ¿Cuánta gente dice voy a ayunar para que Dios me escuche? Y dice Dios, no es eso. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que comáis, que rompáis todo el yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Cómo la gente dice yo voy a ayunar para que Dios me escuche? Y Dios dice, no ayunes para que tu voz sea oída en los cielos. Haz todo lo que yo te digo y luego entonces invocarás y él te oirá. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como la mediodía, y Jehová te pastoreará siempre, la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Zacarías 8:19 les dijo ya lo mismo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del 10º de los diferentes meses, se convertirán para la casa de Judá en gozo y en alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Dice Dios, todos esos ayunos que hicieron no los hagan más. Celebren y busquen la paz y busquen la verdad y busquen de ser mejores personas. Cada uno decide en qué grado de entendimiento tiene del ayuno. Si alguien dice yo creo que voy a seguir haciendo los ayunos como en el Nuevo Testamento, como lo hicieron los ancianos o el apóstol Pablo, cada uno irá probando en qué etapa del crecimiento y qué tipo de entendimiento tendrá. Ya te he dado todos los textos, vamos a subir la enseñanza, vos vas a analizar cada uno y vas a decirle Dios guíame. Pero desde ya te digo, hay gente que dice voy a ayunar para que mi esposa cambie. Yo creo que si le preguntamos a la esposa, ¿qué preferís? ¿Que tu marido ayune 2 veces por semana? ¿O que cambie de carácter? La esposa va a decir, a mí no me interesa que se sacrifique. Yo quiero que cambie. Yo quiero que sea una mejor persona. Y si le preguntásemos a Dios, ¿preferís que ese creyente ayune de tanto en tanto? ¿O que cambie en el día a día, en una lucha constante, para ser cada vez mejores hijos tuyos? Es muy fácil saber la respuesta. Ya Isaías lo aclaró bastante bien.
Y a su vez, Zacarías también lo hizo. Queda a criterio de cada uno, pero ten en cuenta que si tomas el ayuno como un sacrificio, y si para ti te es un sacrificio no comer, no lo hagas. Porque estás en contra de una doctrina tan básica y tan fuerte y tan importante como es que el único y último sacrificio necesario ya fue hecho en la cruz y fue hecho por Cristo. Ahora el Señor dice, lo que tú tienes que hacer no son sacrificios, cambios en la mente, cambios en el corazón, hasta creciendo hasta lograr ser un varón perfecto hasta la estatura, tratando de llegar hasta la estatura de nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Hasta aquí nuestra enseñanza acerca del ayuno y también acerca del significado del número 40. Nos vamos.